Ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que aun y cuando el 1 de enero del año que entre en vigor el ajuste anual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, no habrá un incremento en el precio de la gasolina. En el documento enviado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las autoridades tributarias informaron que bajo la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina y los acuerdos que existen con los empresarios gasolineros, no habrá un incremento el año que entra. Y le agradezco esta tarde para hablar de este asunto la comunicación a Ramsés Pech. Él es experto en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y economía. Ramsés, como siempre, un gusto. Gracias por tu tiempo. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Gracias. ¿Cómo tomaste la noticia dada ayer por la Secretaría de Hacienda? Entra, sí, el ajuste anual del IEPS, pero no incrementará, no significa, dice Hacienda, un incremento a la gasolina. Sí, la gasolina magna, la regular o la verde como la conocemos nosotros, no va a incrementarse más allá de los 24 pesos, de acuerdo al acuerdo convenio que existe con las estaciones de servicio y algunas organizaciones que venden este combustible a las personas. Y esto creo que debemos de dejarlo claro en el siguiente sentido. A ver, hoy en día se está cobrando alrededor de 6.46 pesos por cada litro que tú estás cargando de IEPS y de IVA más o menos 3.78, 3.80. Quiere decir que solo de impuestos que tú estás pagando entre 10 y 10.50 pesos entre el IEPS y el IVA más o menos y todos los impuestos que están relacionados al combustible. Es correcto que se va a mantener por debajo de los 24 pesos, pero aquí hay algo muy importante. El incremento del 3.79% que va a sufrir el IEPS pasando de 6.46 a 6.79, alguien de los que conforman el precio unitario lo tiene que absorber. ¿Qué hemos hecho, Juan Pablo? Dos escenarios posibles. El primer escenario, que el día 1 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el diario oficial diga que no va a aplicar ningún estímulo y aumente de 6.46 a 6.79. Esto significa que alguien va a tener esta pérdida de 24 centavos y lo muy probable para que se mantenga, si se mantiene el peso de 23.62, que es el promedio del nacional del combustible de la gasolina, quien tendría que absorber este costo tendría que ser directamente Pemex o algunas de las empresas privadas que tienen terminales de almacenamiento y reparto, en donde llega los combustibles refinados de Pemex o en su dado caso lo importado. Y el otro escenario es que se aumente, que no haya estímulo, se aumente de 6.46 a 6.79 y lo que se haga es que Pemex no pierda o las empresas que tienen terminal de almacenamiento y pase de 23.62 a más o menos 23.90-95 y esto mantendría por debajo de los 24 pesos. Estos son los dos escenarios posibles y hay que ver cuál es la estrategia el día 1 de enero por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Y cuál crees que sea más probable, Ramsés? ¿Crees que Pemex o los que almacenan y reparten quieran echarse esa bronca de 24 centavos por litro, que lo pongan de su bolsa? ¿O ves más viable el segundo? Veo más viable el segundo porque son 24 centavos, porque en los últimos meses hemos visto a Pemex que ha tenido que absorber este costo. Te doy el caso, por ejemplo, y esto no lo estamos viendo trasladado en el mercado mexicano. El precio del barril, lo estoy poniendo en litros por pesos, costaba 9.97 pesos por litro la primera semana de enero. Ahorita, ya la semana 52 que estamos cerrando esta semana, va a promediar a 6.40, hay una reducción de 3 pesos. Este precio de 24 pesos no se ve trasladado al consumidor final y en un momento dado Pemex podría bajar el precio, pero como la nación mantiene sin estímulo y cobra el 100%, por eso tenemos un precio de combustible que está fluctuando entre los 23.60, 23.80 en algunos lugares. Y aquí hay que dejarlo muy importante. ¿Quién gana? La nación. ¿Quién perdió este 2025? Pemex y algunos privados que tuvieron que absorber ciertos costos de logística y todo para mantener este precio por debajo de los 24. Y por último, México, si seguimos con la estrategia actual del 2025 de no dar estímulos, seguiremos siendo entre los 10 países de mayor consumo a nivel mundial, que son 10, en donde Estados Unidos consume más de 1.400 millones de litros y México más de 120 millones de litros de este tipo de gasolina.
somos el primer país que tiene la gasolina más cara entre los 10 países de mayor demanda. Estoy platicando con Ramsés Pech y esto es incongruente, Ramsés, partiendo de lo rico que es México en petróleo. Sí, y qué bueno que me haces esa pregunta porque ahorita las cuestiones geopolíticas que estamos en estos días de Navidad y todo lo hemos visto, pero hemos visto ciertos movimientos, por ejemplo, de Rusia haciendo bombardeos a Ucrania. Estamos viendo un cierto cambio de régimen posiblemente en Venezuela. Estamos viendo a Europa que ya está quitando la compra en el 2027 de gas natural. Y hay algo que nos puede afectar a México porque acaba de salir el día 22 de diciembre los proyectos que se tienen o el plan que se tiene al año 2030. Y a México nos deja fuera porque en el dado caso que Venezuela pueda buscar una alineación con Estados Unidos tendría un arma para poder negociar dentro del Tratado de Libre Comercio cuando revisen con Canadá, porque Canadá manda más de 4 millones de barriles diarios de petróleo crudo, y en el dado caso que Venezuela se alinee a Estados Unidos, pues lo que mandaba a China, que era más del 80% que exportaba, pudiera mandarlo hacia Estados Unidos y México nos quedaríamos fuera porque en el plan se mantiene de 1.8 millones de barriles. ¿Qué tiene que ver esto con la gasolina? Que simplemente en Estados Unidos, si nosotros nos ponemos y revisamos cuánto cuesta el precio de la gasolina, podemos decir que el precio de la gasolina está muy barata, más comparada en México, perdón, en Estados Unidos con México. ¿Y esto qué significa? Que Estados Unidos va a buscar la alianza con Venezuela para tener un petróleo crudo, tener gasolina a un precio bajo y con ello poder controlar la inflación, que en Estados Unidos es algo imperante, y con ello bajar las tasas de interés que tanto el presidente Trump está deseando bajar más. Ahí radica uno de los tantos argumentos de Trump para ir por Venezuela. Para magnificar más o menos, Ramsés, ¿como cuántas veces más tiene petróleo Venezuela que México? Ahorita está produciendo más o menos entre 1 y 1.2 millones de barriles diarios. Están 600 mil barriles por debajo, pero en el dado caso que regresaran las compañías que en su momento dado estaban operando en Venezuela, posiblemente pueda llegar por arriba de los 2 millones de barriles diarios. Y esa cantidad de petróleo crudo es la que pudiera negociar Estados Unidos con Canadá. Recordemos que Estados Unidos le puso una sanción del 10% al petróleo de Canadá, y ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta hoy que vienen las intermedias el próximo año, y en el dado caso que continúe la hegemonía en las dos cámaras como tiene el presidente Trump, pues es más fácil cancelar el contrato o hacer una readecuación de todo lo que se pueda negociar el próximo año. Ahora, Ramsés, volviendo al punto de partida y tomando esto como premisa, el gobierno dice que no habrá gasolinazo en 2024 por el IEPS, por lo que sea, los acuerdos con los gasolineros, en fin, lo que sea de este lado. Pero a partir del precio del petróleo internacional, a partir de las situaciones geopolíticas, de la inflación, del tipo de cambio, nos pudieran sorprender el año que entra con que siempre sí, no por el IEPS, pero sí por esto y esto otro. No, ahorita lo que podemos ver, por ejemplo, si ves el precio del barril, bajó. Casi está por debajo, estaba en casi por arriba de $75 hace más de 9 meses, ahorita está por debajo de $60. Estamos viendo que el único inconveniente que tenemos nosotros es que estamos siguiendo importando gasolina y eso sí ha disminuido, no lo tengo que reconocer, ha disminuido y espero que disminuyan para hacia el año 2030, pero vamos a seguir importando gasolina, de la que llamamos nosotros regular, magna o la verde, el diésel, si en dado caso las refinerías llegan más del 80% de la utilización y la refinería Olmeca opera, en 2030 podemos ser autosuficientes y exportadores de diésel, pero dependerá mucho, sobre todo, de que de Pemex tenga el suficiente dinero. Pero la realidad es que para el año 2026 no creo que el gobierno, a aras de lo que estamos observando, mantener 24 pesos, deje de estar ganando IEPS. Te doy este dato. Este año posiblemente el gobierno cierre de recaudación de IEPS de gasolina y diésel entre 440 y 460 mil millones de pesos. Para el próximo año, si se mantiene la misma estrategia de no dar estímulos, pudiera llegar a más de 500 mil millones de pesos, que es una buena recaudación, que sería casi el 50% de lo que le das a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad Sí. en presupuesto que el próximo año es de 1 billón de pesos. Ramsés, nos queda un minutito y medio. El último trimestre del año fue bueno para Pemex. ¿Crees que sí tiene que ver directamente el huachicol que se supone se ha ido frenando?
Eso es importante porque lo que era ilícito ahora se volvió lícito y el único que puede tener la infraestructura para poder vender y comercializar ese combustible es Pemex. Y hoy que en la presidencia de la República se está gestando que privados pueden ser parte importante en el cambio de nuestro país, creo que sí se podía hacer, pero debemos de tener algo en cuenta. Es una política de corto plazo donde no existe una transición en cómo dejar los combustibles fósiles en el largo plazo. Ramsés Pech, como siempre un gusto, gracias por compartirnos tu conocimiento. Gracias, que tengan buen día cuídate, y si no te veo un feliz año. Feliz año, es Ramsés Pech, experto en la industria de hidrocarburos, ya lo escuchó, en energía, geotérmica y economía. Y la noticia pues de que no habrá gasolinazo en 2026, es lo que ha dicho y es lo que ha comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del IEPS, que como cada año hay un ajuste a partir del 1 de enero, los dos escenarios que planteaba Ramsés Pech. ¿Quién absorberá esos 24 centavos? Veremos iniciando el año. Voy a la pausa, es breve, al regreso hay más.